Un saludo muy cordial con todos. El presente video lo desarrollo para solventar ciertas dudas que se han presentado con respecto al último deber asignado. Sin más, vamos directamente al enunciado. Este nos dice que la empresa Autorepuesto Central ARC se encuentra en Ambato y proporciona piezas de repuesto a varios concesionarios de reparación de automóviles en la localidad. La compañía ha gestionado históricamente todas sus partes de manera idéntica. Sin embargo, un recién graduado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica de Ambato ha sido contratado para administrar la cadena de suministro. El gerente cree que las partes deben estar segmentadas y le ha pedido que realice un análisis ABC en una muestra de 50 partes de ARC. Las mismas se detallan en el documento siguiente. El documento era precisamente un documento en línea en donde se encontraban todas estas categorías con todos los ítems que ustedes pueden observar. Había la factibilidad de acceder a estos datos y copiarlos en una hoja de cálculo nueva y empezar a procesarlos. Entonces los pegaríamos en la hoja de cálculo. Vemos que precisamente cada uno tiene un criterio y una categoría diferente, pero vamos a observar qué nos dice el enunciado de la primera pregunta. ¿Qué nos pregunta? ¿Qué SKU tiene el costo semanal promedio más alto? Y es aquí donde nosotros precisamente debemos empezar a discernir, a razonar si es que tenemos o disponemos de este criterio, o cómo podemos nosotros manejarlo. En este caso, SKU con un costo semanal promedio, ¿ya? Costo semanal promedio. Vamos a ver si disponemos de este criterio en la tabla que acabamos de descargar. Tenemos el ID del SKU, el promedio de ventas semanales, el costo unitario y el precio de venta unitario. No tenemos nada que se parezca a un costo semanal promedio. Vamos a tener que calcularlo. ¿Cómo se definiría esto? Tenemos un costo unitario vinculado al producto y un promedio de ventas semanales. Algo muy interesante porque si vinculo los dos, sería prácticamente multiplicar el número de las ventas que han ocurrido por el costo unitario del producto. Esto llegaría a representar un costo semanal, ¿no es cierto? Este costo semanal promedio precisamente es el que estaríamos buscando nosotros para resolver la pregunta que se nos plantea. Costo semanal promedio más alto vinculado con un SKU de todos estos, ¿no es cierto? ¿Cuál será el SKU entonces con el costo semanal promedio más alto? Vamos a ver, vamos a crear la categoría, de hecho, una columna más con el nombre de costo semanal promedio, ¿ya? Perdón, promedio. Como decía que lo determinamos multiplicando el promedio de ventas semanales por el costo unitario. Puede ser al revés, saben que no habría ningún efecto en cuanto al cálculo. Y heredamos esto, obtenemos que ahora ya existe un costo semanal promedio determinado para cada uno de estos SKUs. Lo que vamos a hacer es insertar un filtro justamente aquí. Y vamos a ordenar de mayor a menor, porque nos pide qué producto tiene el costo semanal promedio más alto. El costo semanal promedio más alto ha estado asociado con el II762. Ese ha sido el producto que definía el costo semanal promedio más alto. Entonces, me pregunta a mí, ¿qué SKU es el que tiene el costo semanal promedio más alto? Y yo voy a responder que este SKU es el II762. ¿Ya? Entonces, la respuesta del primer caso que nos solicitaban. Simplemente a través de esto ya hemos llegado. Ahora vamos a ver qué más. La segunda pregunta nos dice que ¿qué SKU tiene el ingreso semanal promedio más alto? Ahora vamos a discernir un poco la terminología. ¿Qué es el ingreso semanal promedio más alto? Si nosotros hablamos de ingresos, hablamos solamente de una cuestión. El ingreso está vinculado con el precio que pagan los clientes por el producto. No estamos asociando lo que son los costos, por si acaso. ¿Por qué? Lo que nosotros llamamos ingreso es precisamente la cantidad de dinero que vamos a recibir por el producto, aun cuando todavía no hayamos pagado por ellos. El hecho de que nosotros paguemos, eso ya está vinculado con los costos. Entonces, el momento que nosotros realizamos una relación de diferencia entre lo que es el ingreso y el costo, el ingreso menos el costo, es decir, vamos a obtener lo que es la utilidad, o lo que sería el ingreso neto, ¿sí? No el ingreso común, el ingreso neto o utilidad. Es definir lo que es el
precio menos el costo. Eso es utilidad o ingreso neto. Pero aquí solo habla del ingreso, así que lo que va a ingresar es precisamente el precio del producto multiplicado por ¿qué? El promedio de ventas semanales. Eso sería ingreso semanal promedio. Vamos a ver acá. Tenemos promedio de ventas semanales y precio unitario de venta. Los dos se van a vincular, porque este define el ingreso por producto y esto cuántos productos yo he vendido en la semana. Así que ingreso, ¿no es cierto? De hecho, pongámosle tal cual. Ingreso semanal promedio. ¿Ya? Este ingreso semanal promedio que acabo de establecer entonces estaría definido a través del promedio de ventas semanales multiplicado por el precio de venta del producto. Únicamente esos dos. Entonces puedo yo establecer lo mismo para todos los ítems. Y vamos a ver en el filtro precisamente. Vamos a insertar lo que es el filtro. Y una vez que hemos establecido el filtro, entonces procedemos a realizar lo mismo que en las otras categorías. Podemos ordenar de mayor a menor. Hemos así definido lo que es el ingreso semanal promedio más alto, el que ahora vemos que le corresponde al SKU K261. Entonces, asimilando bien los criterios que expusimos antes, por qué razón era solamente la relación del precio con el promedio de ventas semanales, el ingreso semanal, ya podemos ahora tener una visión muy clara y objetiva de por qué el K261 es precisamente el ítem o el SKU con el ingreso semanal promedio más alto. Esa sería mi respuesta para la segunda pregunta. Con respecto a la tercera, pueden ustedes observar que nos pregunta que qué SKU tiene el mayor porcentaje de utilidad. Utilidad sobre costo por unidad. Mucho cuidado con respecto a esto. A veces se les coloca incluso la fórmula para que puedan acceder a esto. La relación de utilidad costo por unidad precisamente nos solicita que definamos la utilidad. Todavía no sabemos cuál es la utilidad, pero la utilidad unitaria de cada producto para poderla relacionar con su costo. Yo no puedo relacionar lo que es la utilidad que genera el producto con el número de ventas semanales, la utilidad semanal con el costo. Tengo que trabajar tal y como la fórmula está establecida aquí. Utilidad, pero de producto, de cada producto sobre el costo de cada producto. Entonces, utilidad de cada SKU dividida por el costo de cada SKU. No va más lejos y por eso está establecido incluso aquí al lado, por unidad. Entonces, por cada SKU. Nada de que por el total de ventas. Utilidad, costo. Vamos a ver entonces si reemplazamos esta fórmula. ¿Qué es lo que encontramos acá? Primero tenemos que definir lo que es la utilidad. Como les mencionaba, el ingreso neto o utilidad se establecía cuando nosotros vinculábamos el precio de venta del producto y le restábamos el costo unitario de adquisición del mismo, obteniendo así lo que era la utilidad de nuestra empresa o el ingreso neto que generábamos para la empresa con este producto. Esto no está relacionado todavía con el promedio de ventas semanales, así que no es una utilidad semanal. Vamos a colocarla como utilidad independiente, ¿ya? Sobre esto entonces lo que nos pedía era establecer una relación y la vamos a colocar tal cual, utilidad costo, para saber precisamente qué ítem tenía la relación de utilidad costo más elevada. Vamos a ver, esta utilidad independiente dividido para el costo unitario define la relación que estamos buscando. Prácticamente podemos esto heredarlo y otra vez volver a asignar lo que son los filtros. ¿Ya? Y vamos a ver cuál de todos tiene la relación más alta ordenando de mayor a menor. Y resulta que el ítem Q61 es precisamente el que tiene la relación de utilidad-costo más alta. Precisamente esto quiere decir que es el producto o el SKU
por el que nosotros pagaríamos menos y que nos estaría dando más rentabilidad, ¿sí? Esa relación es la que se define aquí. Entonces es muy importante saber para qué nos sirve cada una de estas. La fórmula estaba muy clara y debía reemplazarse tal cual. Y es así que nosotros llegamos al punto de que el Q61, perdón, es el ítem con la relación utilidad-costo independientes más alta. Vamos a ver qué más tenemos entonces. La siguiente pregunta nos dice que SKU tiene la utilidad semanal promedio más alta. Ahora sí vamos a definir la utilidad semanal, pero como ya tenemos la utilidad independiente calculada, ¿no es cierto?, que era precisamente esta de aquí, vamos simplemente a vincular para la utilidad semanal el promedio de venta semanal, evidentemente, multiplicado por la utilidad independiente. Y ahí obtenemos una utilidad semanal por cada producto. Vamos a ver entonces a qué producto o a qué SKU le corresponde la utilidad semanal más alta. En la semana, ¿cuál nos da una mayor utilidad? Vamos a ver. Y ha sido casualmente el ítem K261, uno que ya vimos anteriormente en cuanto al ingreso semanal promedio. Ahora la utilidad semanal más alta le corresponde al mismo ítem, el K261. Y este sería el ítem que nosotros tenemos como respuesta para la pregunta número 4. Ese es el ítem que tiene la utilidad semanal promedio más alta. Vamos a la siguiente. Usted desea saber cómo se pueden distribuir los artículos de clase A en base a la utilidad semanal total, por lo que clasifica los 50 SKUs de forma descendente en función de la utilidad semanal que genera. Vamos a eso primero. Vamos a ordenar del mayor al menor. ¿Ya? Una vez que se ha definido el orden del mayor al menor, como ya hicimos esto previamente, se sabe que están prácticamente en forma descendente en función del interés que tenemos nosotros para utilizar estos datos. ¿Por qué? Fíjense, tomando en cuenta esta condición, ¿qué porcentaje de la utilidad total es aportada por el 20% de los productos que más contribuyen con dicha utilidad? Simplemente ingrese el valor y no el signo de porcentaje. Por ejemplo, si cree que es 35,5%, simplemente ingrese 35,5%. Esto es algo muy interesante aquí. Nosotros vamos a establecer prácticamente la misma cuestión que realizamos cuando estuvimos en cuanto al diagrama de Pareto, para saber cuánto contribuye cada uno de los ítems con respecto a la utilidad semanal, y luego incluso podríamos añadir lo que es una contribución acumulada, ¿ya? Y vamos a ver en qué nos sirve. Pero la pregunta nos dice, ¿qué porcentaje de la utilidad es aportada por el 20% de los productos que más contribuyen? Una vez que yo haya definido estas contribuciones, estos porcentajes de contribución, yo tengo que seleccionar el 20% de productos que más aportan. Si yo tengo un total de 50 productos, el 20% de los mismos equivaldría a su quinta parte, ¿ya? La quinta parte de 50 son 10. En pocas palabras, estamos hablando de que serían los 10 productos que más contribuyen. En otras palabras es eso, los 10 productos que más contribuyen. Yo selecciono entonces el aporte que existe de parte de los 10 productos que más contribuyen, sumo estos aportes y veo cuál es el total. Ese total sería mi respuesta como porcentaje aquí. Así que vamos a continuar con el procedimiento. Bien, esta utilidad semanal entonces va a ser parte de mi análisis objetivo. Yo voy a ver aquí que necesito obligatoriamente el total, como era la suma de todos los criterios, ¿no es cierto? Esta suma de los criterios me define cuál es mi utilidad total en la semana. Esta utilidad total es el 100% de utilidad, en pocas palabras, y lo que yo voy a establecer es porcentaje de contribución. Este porcentaje de contribución va a corresponder a la utilidad semanal generada por el producto dividida para este total de acá. Pero ese total debe estar fijo como pasaba en el análisis de Pareto. Entonces lo fijo, lo establezco y
lo heredo para el resto de celdas. Entonces, el porcentaje de contribución. Ahora voy a establecer el porcentaje de contribución acumulada. ¿Ya? Este porcentaje de contribución acumulada, ustedes recuerdan que era igual a este porcentaje de contribución de aquí, ¿no? El primer recuadro, la primera celda, ¿ya? La siguiente era igual a la suma de el primero de la columna de la contribución acumulada, sumada con el segundo, o con el que tenemos a la izquierda, ¿no es cierto? La celda que tenemos a la izquierda, para obtener el siguiente porcentaje. Y así nosotros heredábamos a partir de ahí todo hasta el final. Debía esto darnos el valor de la unidad. Entonces, si llegaba a la unidad al final, sabemos que esto es correcto. Entonces, todos estos porcentajes que yo he obtenido son correctos y yo puedo también cambiar el formato, establecer el formato adecuado, que para este caso sería porcentaje y con 2 cifras decimales. Y ahí tengo los porcentajes vinculados con cada una de mis categorías. La pregunta decía, ¿cuál es precisamente el porcentaje de contribución del 20% de productos que más aporta? Entonces yo escojo, fíjense, los 10 productos que más aportan, ya que todo está ordenado, sería prácticamente este conjunto de datos. Estos son los que más aportan, ¿sí? Desde la fila 2 a la fila 11 tengo los productos que más aportan. Podría yo establecer, por ejemplo, para no confundirme con respecto a la acumulada que ya tiene mi respuesta, seleccionando esto de aquí hasta la columna, hasta la fila 11, perdón. Y esto, en la parte de acá abajo incluso, como ustedes pueden observar o apreciar, me muestra directamente cuál es la suma. ¿Qué me dice? El total es de 73.43%. Ese es el aporte que hacen el total de el 20% de los productos que más aportan sobre la utilidad. 73.43% que ya lo tenemos como suma en la celda del lado derecho, ¿sí? Esta sería la respuesta entonces de la pregunta que yo estaba estableciendo aquí. 73.43% es el porcentaje de la utilidad total aportada por el 20% de los productos que más contribuyen. Y ahí prácticamente termina ese análisis. Con respecto a la siguiente nos decía, ¿qué porcentaje tiene de la utilidad, total es aportado por el 50% de los productos que menos contribuyen? El 50% de los productos que menos contribuyen, ahora ya tendrán la idea, ¿no? Corresponde a la mitad de los productos inferior, es decir, los 25 últimos productos que están ubicados en la tabla de acuerdo al orden que ya establecí. Simplemente selecciono el aporte de los 25 últimos productos. ¿Por qué los últimos 25? Porque ese es el 50% de mis productos. Eso es precisamente. Entonces ahora voy a sumar la utilidad independiente de los 25 últimos. Antes era de los 10 primeros para el criterio anterior. Ahora para esta pregunta es de los 25 últimos. Estos 25 últimos son el 50%, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar los 25 últimos productos y sumar cuál es precisamente la contribución que existe ahí. Nosotros vamos a ir añadiendo, asociando cada uno de los porcentajes de contribución de utilidad hasta que el valor de conteo establezca que estoy en la celda 25. ¿Ya? Esta es la celda 25 y aquí podemos ver. Conteo nos dice 25 ítems. Desde la parte inferior entonces estoy seleccionando los 25 últimos. Estos 25 últimos me suman un total de 7.18%. Y es así entonces como sé cuánto contribuyen los 25 últimos productos. Apenas un 7.18% de la utilidad. Los 10 primeros contribuían con el 73%. Imagínense entonces cuál sería la razón precisa para que yo priorice a los productos que se quedaron arriba y a los de aquí abajo propenda a tratarlos con menor prioridad. No a dejarlos de lado, pero sí a emplear menos recursos en la gestión de estos. ¿Es esto lo objetivo del caso práctico que hemos analizado? Prácticamente tenemos una explicación completa.
Espero esta les sirva y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención. Hemos podido revisar entonces cómo se resuelve el deber que fue asignado previamente. Que les vaya muy bien.